BIS Televisión y el grupo Publicrea presenta Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Muy bien, estamos en Abriendo Puertas con el tema anunciado y que forma parte de la preocupación de BIS Televisión, de Voces Migrantes y de Ecos Latinos, la televisión virtual, la plataforma de televisión virtual en todo el mundo, en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica y emitiendo Abriendo Puertas desde Lima, Perú, martes 28 de septiembre del 2021, y decíamos, hay un compromiso de defensa de la vida, de defensa del agua, más allá de los límites territoriales, y la gran preocupación que tenemos de algunas semanas atrás es la contaminación del río Puyango-Tumbes, pero que también está incluyendo en el lado peruano al río Chira, y esto se inicia porque se inician los afluentes y los ríos principales en Fierro Urco, la cordillera ecuatoriana de Fierro Urco. Esa es una preocupación de dirigentes y líderes ambientalistas de Ecuador y de nuestro país. En nuestro país, en Tumbes, la Federación Regional Agraria de Tumbes, conjuntamente con algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, vienen trabajando para crear conciencia, para exigir que haya un mejor tratamiento al tema de la contaminación por actividad minera en todo lo que significa el río Puyango-Tumbes y también lo que es el río, si no me equivoco, Catamayo-Chira. Catamayo en el lado ecuatoriano y Chira en el lado peruano, en la región Piura. Para ello estamos haciendo el enlace para poder conversar en segundos con un dirigente ambientalista, profesor universitario, Luis Corral. Decir algo más de Luis. Profesor universitario de la Universidad Nacional de Loja, es miembro del colectivo Defensores del Agua y la Vida de Loja. Y vamos a conversar también porque durante el gobierno de Correa, nos va a decir el año, nos parece que ha sido el 2012-2011, fue agredido físicamente por defender lo que nosotros también estamos defendiendo, el agua y la vida. Vamos a hablar sobre todo, porque profesor universitario y conoce muy bien, y es un defensor de la cordillera de Fierro Urco, que creo que es el inicio de la vida para todos los pueblos ecuatorianos y peruanos. Luis, bienvenido, saludos desde Lima, nos vamos hasta Loja. Bienvenido al programa. Néstor, muy buenos días, muy buenas tardes con todos ustedes, con su radio audiencia, con sus televidentes, con usted mismo, Néstor. Sé que ha entrevistado a algunos compañeros de la zona de Portobelo, de la zona de Gualel, compañeros campesinos y defensores de las aguas de Fierro Urco. Para mí un gran honor estar en su programa, Néstor. Gracias también, Luis, por la oportunidad. Una primera explicación de la importancia del agua y de la importancia de defender Fierro Urco, la cordillera de Fierro Urco, Luis. Fierro Urco, esta es una de las zonas más importantes en el sur del país, pero también en la zona norte del Perú, puesto que de aquí se originan varios importantes sistemas hídricos como el Catamayo-Chira. Sin embargo, Catamayo-Chira también tiene otras dos fuentes importantes, que son la cordillera del Parque Nacional Podocarpus y de la zona de Yacuri, Colambo-Yacuri, que es otra zona protegida.
Estas tres zonas son las que principalmente abastecen de agua a el río Catamayo, que finalmente se desemboca en el Chira, ¿no? Sin embargo, hacia el lado sur como hacia el lado occidental y hacia el lado oriental surgen también 4 ríos de Fierro Urco, por eso es una zona tan importante. Entonces, esta zona está concesionada para una supuesta minería legal, bajo esta figura tan perversa de los derechos mineros, ¿no? Que es una figura que se fue gestando en la época neoliberal para permitir precisamente que lleguen los inversionistas extranjeros, lleguen los capitales, primero especuladores financieros y después desarrolladores de proyectos, para intervenir, ocupar nuestros territorios. Desde nuestra concepción estamos viviendo una especie de guerra de baja intensidad por el acceso de los recursos, a los recursos minerales, pero también a los recursos hídricos de nuestras regiones. Y si esta realidad que fue configurándose, como le cuento, durante la época neoliberal, continúa su despliegue, básicamente inmensas zonas territoriales del sur y del norte del Perú quedarán afectadas irreversiblemente. Entonces, esta es un poco la realidad. Estamos sometidos al imperio del modelo neoliberal, del modelo que cede el subsuelo ecuatoriano, que encuentra la figura del derecho a explorar y explotar. Es un activo que pasa a ser desde el Estado a través de una firma de traspaso administrativo, activo de empresas mineras que hacen pingües ganancias, primero durante la fase de exploración y de especulación financiera, y después luego durante la fase de explotación. Estamos realmente complicados con esta realidad, puesto que desde que estos derechos fueron entregados en los años 90, ¿no es cierto?, hasta la época, gracias a la lucha social, nosotros no tenemos una trayectoria minera como la del Perú, no tenemos una trayectoria minera como la de Bolivia. Entonces nosotros hemos logrado detener hasta cierto punto este nuevo momento que pretendería sustituir ingresos petroleros por una bonanza minera que en realidad no llegará. Entonces nosotros estamos peleando desde hace más de 15 años, en mi caso, desde hace más de 30, 40 años, los campesinos de todo el país contra esta invasión minera, estimado Néstor. Sí, ¿y cuál es la situación actual? Porque tenemos la información que hemos tenido y que agradecemos, Luis, la presencia de varios colectivos. Para nosotros eso es sumamente importante, porque eso significa de que hay comprensión, sobre todo en la población de menos recursos, de la importancia de defender la vida y el agua. Primer paso. Segundo paso, es cierto, en el Perú tenemos más experiencia en el tema minero y Ecuador recién ha ingresado al tema, pero ya se han dado pasos importantes. ¿Qué es lo que se viene en las coordinaciones con los colectivos? Porque del lado de Tumbes tenemos entendido, Luis, que en los próximos días, no meses, sino en los próximos días va a haber una reunión que está promoviendo Tumbes con el presidente de la Federación Regional Agraria, Francisco Barreto, una reunión, no me han confirmado, pero va a haber una reunión de los colectivos ecuatorianos con los ambientalistas y los defensores del agua y de la vida de Tumbes en los próximos días. Eso del lado peruano. En el lado de Ecuador, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se está trabajando en el marco de la democracia que permite la protesta, que permite las acciones legales a nivel nacional y a nivel internacional? Perú ya avanzó con una denuncia al Ecuador en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que ya está en proceso. ¿Qué se está haciendo en Ecuador con respecto a la coordinación con los colectivos para evitar este gran tema que es la contaminación minera en los ríos? Tal vez habría que decir algo preliminarmente, ¿no es cierto?, en relación a su pregunta. El tema es que el Ecuador no ha ingresado de lleno a desplegar esta actividad económica que lamentablemente, dado el marco legal que, como le cuento, es totalmente lesivo para la soberanía nacional y mucho más aún incluso
para el futuro de la sobrevivencia de nuestros pueblos, porque la minería que se piensa desplegar en el Ecuador está precisamente en las zonas de más alta biodiversidad y fuentes de agua. Pero sí tenemos una experiencia trágica, que es la experiencia desde hace más de 100 años de la explotación minera en Zaruma y en Portobelo, que precisamente a través de la contaminación del río Amarillo ha generado problemas en la cuenca de Puyango-Tumbes, ¿no es cierto? Entonces sí, efectivamente hay ahí una experiencia de pequeña minería que poco a poco se ha ido consolidando, una minería inicialmente llevada a cabo por una transnacional norteamericana, la South American Development Company. De esto creo que Freddy Motoche de Portobelo ya ha podido exponer, sí. Pero en realidad lo que nosotros estamos ahorita enfrentando es una decisión de vida o muerte para el futuro del país, puesto que se quiere impulsar a rajatabla este rubro de la economía nacional como supuesto trampolín para resolver la crisis económica, puesto que vendrán dineros para la exploración minera y después seguramente estarán esperanzados en las exportaciones de minerales, pero todo el negocio es un negocio tramposo para nuestros países, es un negocio que sobre todo favorece la acumulación de los capitales en los centros de donde vienen estos inversionistas, estas inversiones, y entre otras cosas esto se ha dado gracias a el marco regulatorio que al unísono se transformó en prácticamente, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, en función de la doctrina del consenso de Washington. Entonces, para responderle a su pregunta, estamos viviendo un momento en el cual aparentemente después del gobierno llamado progresista del correísmo, no se logró una serie de cosas que se aspiraba a que se pudieran lograr en términos de garantizar lo que tantas veces manifestaba el presidente Correa, que es poner al ser humano por encima del capital. Cuando empezó sus actividades, el presidente Correa ofreció que iban a haber reversiones de concesiones, pero lamentablemente esas concesiones nunca fueron revertidas. Entonces viene un gobierno llamado progresista que viene a superar en términos doctrinarios la concepción neoliberal, pero en la práctica lo que hace es con el modelo minero. Es paradójico, puesto que este gobierno que fortalecería el Estado, ¿no es cierto?, termina por confiar una vez más en un mecanismo de dependencia al capital global fundado en la actividad primario exportadora, que nos convierte en apéndice del sistema mundo como proveedor de materia prima barata, y sobre la base de la destrucción de nuestra base material de recursos, sobre la base de la destrucción de nuestro patrimonio natural, cultural, etcétera. Correa logra hacerlo, pero Correa utiliza toda la fuerza del Estado para debilitar la organización social. Acá, si es que hasta el 2006 no había entrado la minería a gran escala, era por la fortaleza del movimiento social. Sin embargo, durante estos 10 y 14 años de correísmo-morenismo, se fue debilitando, cooptando, interviniendo, dividiendo a la organización social, y estamos en un momento entonces, ahora sí, para responder su pregunta, de reconstrucción del movimiento del sujeto campesino, del sujeto histórico que está tratando de evitar esta deriva que tendría el país si es que se llegara a consolidar el proyecto minero a gran escala, que dicho sea de paso empezó con la firma del contrato en el año 2012 en una cuenca que también es binacional, es la cuenca de la Cordillera del Cóndor, la cuenca del río Zamora, que se convierte después en la cuenca del río Santiago y después en el Marañón. Entonces ahí ya empezó la minería a gran escala con empresas chinas en el gobierno de Correa. Por eso decimos que el gobierno de Correa, a pesar de su maquillaje progresista, terminó consolidando el mismo eje de economía neoliberal que ya se consolidaba, más bien dicho, ya se prefiguraba en la época previa. Ahora tenemos un gobierno de un banquero, Guillermo Lasso, ampliamente neoliberal, que está también, pues, evidentemente pensando en que para salvar la crisis económica tenemos que hipotecar al país, tenemos que vender todo, tenemos que vender todo nuestro patrimonio, tenemos que vender las cordilleras, tenemos que vender los minerales, sin considerar que esto va a significar dinero seguramente para los que procesen estos negocios de corto plazo, muy poco para el país, y sobre todo vamos a quedar con una situación de altísima vulnerabilidad para la existencia misma de muchos pueblos del Ecuador. Entonces, esta crisis económica
con la intervención de este gobierno neoliberal se está convirtiendo en una crisis de sobrevivencia, y entonces estamos levantando la voz. Hasta ahora hay dos procesos importantes, un proceso en el sur, que organiza todas las resistencias que pretenden imponer este proceso de despojo minero en el sur, y otro en el norte. Entonces tenemos dos procesos, pueblos del norte, pueblos del sur. Nos está faltando un encuentro en el centro sierra y en el centro amazónico para ir consolidando un gran frente nacional que ponga de relieve la importancia de debatir sobre este momento histórico que vive el país, que esperamos que no se llegue a consolidar, puesto que si se llegara a consolidar en la perspectiva que quieren los capitales transnacionales y este gobierno neoliberal, realmente, como le insisto, quedarán en amplia zona de vulnerabilidad, importantes zonas geográficas, biogeográficas, ecológicas, zonas acuíferas, zonas de recarga hídrica, y zonas donde nuestros pueblos campesinos indígenas han desplegado su vida, su vitalidad, sus potencialidades agroproductivos, de enorme importancia para la sobrevivencia, no solamente de ellos, sino del país en su conjunto. Entonces estamos en ese momento de rearticulación de la lucha, de rearticulación de las fuerzas. Lo que se ha hecho en Fierro Urco ha sido extraordinario, porque en Fierro Urco, a pesar de la violencia con las que las empresas mineras han venido aprovechando la pandemia a querer dividir a la comunidad, se ha impedido el paso para la exploración avanzada en Fierro Urco. En ese sentido, los pueblos de Fierro Urco, organizados, articulados, representan de alguna manera una garantía para los pueblos, no solamente del oro, sino de Loja y de Perú, de que Fierro Urco se mantendrá intacto como proveedora de agua. Sin embargo, no es suficiente. El gobierno nacional de Moreno ha elaborado un decreto, el decreto 151, que acelera procesos de exploración y de explotación. Entonces estamos tratando de ver cómo en esta articulación nacional, que ojalá se convierta en una articulación binacional, podemos poner de relieve esta lucha y podemos finalmente lograr que haya un freno definitivo a este horizonte civilizatorio que nos va a terminar dejando en una situación de desolación. Creemos que nuestro verdadero futuro está asociado a la cultura campesina, a la cultura indígena, y está asociada a la preservación de estas zonas tan ricas en términos de biodiversidad y de agua. Correcto. De manera que la única posibilidad que se tiene en este momento frente a la poca eficiencia o acción que pueda tener el presidente Lasso, el actual mandatario ecuatoriano, se hace bastante difícil y queda, Luis, la opción de la unión de los pueblos para defender el derecho a la vida y al agua. Yo quería detenerme un poquito, si nos permites, con el tema del presidente Correa y de lo que significó, porque hay una imagen internacional digamos, positiva con respecto a su gestión, pero lo que estamos tratando en este momento, digamos, revela la esencia de lo que significó el gobierno. Y hubo un enfrentamiento, si no me equivoco, el 2011, en la que tuviste participación, Luis. Tenemos imágenes para irlas comentando en qué escenario fue y por qué motivo fue, porque incluso hay una agresión por parte de algunos seguidores del correísmo. Si nos puedes comentar el escenario y por qué, sí, lo tenemos el video, lo vamos a soltar el video para que nos puedas comentar el escenario de lo que sucedió, si no me equivoco, el 2011, Luis. Adelante, producción. Entonces ahí, en ese contexto, estábamos en el Coliseo y nos surgió la absoluta indignación, bueno, a mí en particular, estando ahí en este escenario, porque se apelaba a los derechos de la naturaleza, se apelaba a los derechos de la participación social, se apelaba a una serie de asuntos relacionados con la soberanía para apoyar el sí en esta pregunta. Entonces, como nos fuimos objeto de vamos a decir, un asedio policial durante una hora antes de que haya esa intervención,
En ese contexto entonces surgió esta pregunta que la lancé al presidente de la República con respecto a las concesiones mineras en la cordillera del Cóndor, ¿no es cierto?, luego de que la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el propio presidente Correa, donde Alberto Acosta, como presidente de la Asamblea, estaba fungiendo de presidente, se dictaminó un mandato constituyente, un mandato de una Asamblea de plenos poderes en las que efectivamente revertía las concesiones mineras en zonas tan importantes como la cordillera del Cóndor, zonas importantes de producción hídrica, zonas importantes de presencia de pueblos indígenas, donde no había habido la consulta libre preinformada. Son todos esos requisitos los que había para fácilmente revertir las concesiones en la cordillera del Cóndor. El presidente Correa se reunió con los empresarios mineros, con ello permitió que estas empresas mantuvieran estos derechos de exploración y explotación y por ende hicieran pingües ganancias. En pleno mandato constituyente, la empresa canadiense EXA vendió a los chinos por $640 millones sus acciones, que son fundadas en los derechos de explorar y explotar de todos los ecuatorianos, y también pasó lo mismo con la empresa Aurelian, que vendió sus acciones a una empresa Kinross por $1.000 millones. Entonces, eso es lo que garantizó el presidente Correa. El presidente Correa finalmente terminó gobernando para los capitales especulativos y mineros que habían ocupado las cordilleras y las fuentes de agua. Un tema complejo, porque en este consenso de los commodities, como María Estela Svampa les denomina a los gobiernos progresistas, cayeron todos y sin excepción. Durante la época de los 2000 hubo un ascenso en el precio de los minerales y todos optaron por exportar más minerales. Entonces se reprimarizó la economía de Latinoamérica de la mano de estos presidentes que impulsaron una tesis progresista contrariamente a las tesis neoliberales. Entonces terminó siendo el proyecto progresista un proyecto que fortaleció el Estado, pero para finalmente favorecer a capitales transnacionales vinculados con la minería, con la construcción de hidroeléctricas, con la industria alimenticia, con la industria farmacéutica. Entonces perdimos finalmente soberanía, o sea, no es que ganamos soberanía, sino construimos condiciones para que con una reducida recuperación de la soberanía nacional nos insertemos en la dinámica del capitalismo global. Entonces, finalmente fueron gobiernos que no fueron lo suficientemente fuertes como para impulsar cosas como una nueva arquitectura financiera internacional. Se hablaba del Banco del Sur para financiar otro tipo de economía y no se avanzó en esa perspectiva. Lamentablemente, tuvimos una experiencia de gobiernos progresistas que no estuvieron a la talla del desafío de nuestros países para superarlo. Están ustedes con un nuevo presidente, Castillo. Esperemos que Castillo, sobre la base de la experiencia de los progresistas, no vuelva a cometer esos equívocos. Estamos con la posibilidad de retornar a un nuevo momento, dado el péndulo electoral de gobiernos antineoliberales, y ojalá no caigamos en un progresismo que finalmente comprometa el futuro de nuestros países bajo las lógicas de un concepto que utilizaron con mucha fuerza, que se llamaba la competitividad sistémica, hacer de nuestro país un país que sobre la base de las ventajas competitivas se inserte en el capitalismo global, proveyendo recursos baratos. Eso sería una tragedia. Ojalá no ocurra con Castillo, y que con Castillo veamos la esperanza de que un nuevo proyecto político emerge en América Latina desde las claves, desde la sabiduría de los pueblos campesinos e indígenas. Correcto. Y hay una cosa cierta también sobre lo que estás comentando, Luis, y es que los tiempos de cambio tienen que darse y vienen de abajo hacia arriba, y eso es lo que ha ocurrido en nuestro país, y esperemos que en Ecuador también, con estos colectivos, con estas acciones, con el trabajo tuyo como un defensor ambientalista y defensor del agua y la vida, puedan también prevalecer sobre los gobernantes. Vamos a hacer una breve pausa porque queremos regresar, porque hay comentarios en las redes, en nuestras plataformas virtuales, Luis, y para
recuperar también, tenemos un audio de esa experiencia que tuviste, de esta agresión en la que estuvo presente el presidente Correa, porque creo que eso visualiza también el motivo que ya lo has dicho, pero creo que en el momento que ocurrió la agresión también tiene una importancia periodística e histórica. Vamos a hacer una breve pausa con tu autorización para regresar con los comentarios de nuestros televidentes que están comentando en las redes y también con esta breve intervención tuya en esta agresión, que fue donde, Luis, para irnos al corte, ¿fue en Loja? Fue en la ciudad de Zamora, yo vivía en ese entonces en Zamora, Chinchipe, y bueno, pues ahí nos encontramos varias veces con el presidente Correa. Yo en realidad sí tuve la intención, varios momentos de conversar, de dialogar, pero era imposible, ¿no? Estaba cercado, en alguna oportunidad tuvimos más cercanía, pero tampoco fue el momento. Correa estuvo lamentablemente en un primer momento elevando las posibilidades de crítica de la sociedad ecuatoriana, pero luego se comprometió con un proyecto capitalista igual que el que nos avasalla ahora. Vamos a la pausa y regresamos, estamos abriendo puertas y el tema de la contaminación binacional por la minería. Regresamos. Amigo empresario, si quieres ver crecer tu negocio y más dinero ganar, con Publicrea y BIS Televisión te tienes que contactar. Tenemos para ti variadas fórmulas publicitarias para radio, televisión y diarios que no debes dejar pasar. Una amplia gama de paneles, fijos, móviles y hasta se puede volantear. Organizamos para ti la más grande campaña audiovisual que te puedas imaginar. Spot publicitarios, videos institucionales y programas de televisión para que tu producto se pueda promocionar. Te ofrecemos la infraestructura más sofisticada y moderna en la rama de producción televisiva, contando con equipos de última generación, que de la mano con el personal profesional altamente calificado, permitirá que tu producto o servicio llegue a los confines más recónditos del territorio nacional, con la calidad que solo Publicrea y BIS Televisión te puede proporcionar. Todo esto a precios por debajo del mercado, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país por la pandemia que nos azota. ¡Contáctanos! Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Atención, peruanos residentes en el exterior. ¿Tienen problemas de herencia que resolver? Proteger su propiedad inmobiliaria, saneamiento de inmuebles, poderes, sucesión intestada y testamentaria. En Doctor Inmueble encontrará los profesionales de experiencia que ayudarán a resolver sus preocupaciones. Comuníquese al 999-019-362. Doctor Inmueble. Continuamos con Abriendo Puertas, estamos en enlace con la provincia de Loja, de los hermanos ecuatorianos, y estamos conversando con Luis Corral, profesor universitario, ambientalista, un defensor de la vida y del agua. Conociendo la historia, ya hemos conocido la historia de una de las cordilleras que permite tener el agua del río Puyango Tumbes, Catamayo, Chira.
en la parte que corresponde a las regiones de Piura y de Tumbes en nuestro país. Y tenemos el audio, lo vamos a emitir, el video, Luis, de las declaraciones que diste en ese, digamos, enfrentamiento ideológico con el presidente Correa y ambientalista, creo. Y eso es bien difícil que lo entiendan los mandatarios cuando ingresan al círculo de las grandes inversiones, y en el caso de las mineras se presta a muchas cosas, incluida la corrupción, y acá en nuestro país tenemos ejemplos abundantes, presidentes que están comprometidos, presos, condenados y algunos en proceso de extradición. Y una de las principales razones de la corrupción tiene que ver con la minería. Pero vamos a las declaraciones tuyas del 2011, luego de este incidente de agresión. Adelante, producción. A lo largo de toda la intervención del presidente se me acercaron 6 miembros de la guardia personal del presidente. Hice la pregunta, e insistí en la pregunta, y me ahorcaron, me pegaron, me dieron en los testículos. Esa es la seguridad privada del presidente Correa. Ese es el régimen de terror que quiere implantar en este país el presidente Correa. Muy bien, textual. Reflexiones de ese incidente, Luis. Dos reflexiones. La primera, que efectivamente no hubo nunca una intención del presidente Correa de dar paso a una de las tesis centrales que lo llevaron al poder, que es lograr controlar al capital, a su lógica, a su dinámica, a su racionalidad, ¿no es cierto? Desde una perspectiva donde el ser humano pueda de alguna manera ponerlo a su servicio, ¿no? Nosotros estamos viviendo una economía en la cual básicamente de manera autómata el capital y su necesidad de acumulación es lo que rige un poco los designios, un poco del presente y del futuro de nuestras zonas. No somos nosotros los que estamos decidiendo sobre Fierro Urco, sobre la Cordillera del Cóndor, sino en realidad son estos capitales que están urgidos de acumular y de acceder a estos recursos naturales los que finalmente terminan afectando y decidiendo sobre inmensas zonas territoriales, sobre la voluntad y sobre el futuro de inmensas conjuntos poblacionales. Entonces, hemos perdido la libertad. Los seres humanos estamos cada vez más enajenados, alienados por esta dinámica del capital que pasa a ser el motor de funcionamiento, el telos que explica el comportamiento, diríamos, de las sociedades a nivel mundial, pero también de estas sociedades que no hemos logrado de alguna manera salir de este nivel de dependencia histórico, colonial que tenemos desde la época de la conquista. En realidad estamos viviendo nuevos momentos agresivos de conquista, de reconquista, ¿no? Es la conquista y la reconquista lo que han enfrentado nuestros pueblos campesinos desde épocas antiguas, desde este proceso, diríamos, de despojo que inició con la colonia. Ahora bien, eso es una idea. La otra idea es que
el gobierno de Correa, vamos a decir, se caracterizó por, vamos a decir, en su crítica a los medios de comunicación masivo, en su crítica a la forma como los medios de comunicación masivo han operado con el tema de la información, de la discusión, del debate. Usted sabe, prácticamente no es el caso de su medio, que es un medio alternativo, pero el caso de la mayoría de los medios convencionales sirven a quien les paga, sirven a quienes pagan la publicidad, a quienes pueden tener de alguna manera a través del medio de comunicación un canal abierto para ir legitimando sus ideas con las cuales se despliega su actividad económica, que no es otra cosa que una actividad, como hemos dicho, asociada a la acumulación de ellos en detrimento de la salud en general de la población y de la naturaleza. Pero ¿qué es lo que hace Correa? Correa crea sus medios de comunicación públicos que terminan finalmente obedeciendo a la misma lógica, ¿no? Entonces no son medios públicos, no son medios donde se haya podido desplegar el debate, la discusión, y lo que siempre intentábamos a través de mecanismos como estos, de salir un poco del anonimato, salir un poco, no como personas, sino como actores sociales, que estamos advirtiendo los riesgos que se vienen para el país en caso de que continúe esta senda. Entonces, lamentablemente, ni con Correa, ni con los medios privados de comunicación se logró generar un debate público sobre esta problemática. Los medios privados ponían mucho más énfasis en, vamos a decir, el hecho violento de impedir que un ciudadano pueda comentar alguna tesis, más que en el contenido mismo que esta impugnación tenía. Entonces, todos los medios privados se rasgaban las vestiduras para supuestamente hablar de la violencia del gobierno correísta, pero ninguno de ellos estaba interesado en profundizar los elementos de la discusión que se ponían sobre el tema de debate, sobre el tema de discusión. No pudimos discutir sobre el tema de las concesiones mineras, no pudimos discutir nunca con un medio privado por las razones por las cuales Correa había facilitado a inversionistas privados el acceso a esas concesiones y con ello había comprometido el futuro de la Cordillera del Cóndor y el futuro del río Zamora y el futuro del río Santiago, el futuro del río Marañón, el futuro de la cuenca alta del Amazonas. Entonces nunca se pudo profundizar en esos debates, más el énfasis era con respecto a este tema de la violencia correísta, que en realidad, desde mi punto de vista, es que esta violencia del correísmo se concentra principalmente en la forma como facilitó condiciones para que la violencia del capital minero, petrolero, alimentario se consolidara en el territorio, en contra de otro modelo civilizatorio, en contra de otro modelo de estar, de vivir, ¿no es cierto?, que está asociado no a los flujos económicos, sino a un flujo mucho más amplio de bienes y servicios que una economía no monetarizada como la economía campesina puede proveer para el buen vivir, el verdadero buen vivir de nuestras sociedades aquí en Latinoamérica. Uh-huh. Esa violencia financiera que es la que hay que combatir. Hay trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer. Hay algunos comentarios que quisiera compartir contigo, Luis, de nuestros televidentes, si producción lo considera, lo vamos señalando. José Peña, desde Tumbes, dice: defendamos la vida, Ecuador y Perú juntos en la defensa de la vida y del agua. Comentario, Luis. Hola. Sí, quería un comentario, Luis, sobre lo que está manifestando. Aló, escucha. El compatriota. Sí, te estamos escuchando. Claro que sí, estaba respondiendo en el sentido de que nos hemos acercado en por lo menos unas 5 o 6 oportunidades al Perú. Hemos estado cerca de Cajamarca, del proceso de Cajamarca, hemos estado cerca de algunos procesos de la zona alta de Piura, de la zona, ahorita se me va el nombre, Lambayeque, no es Lambayeque, es hacia la zona del oriente, bajando Amazonas Alto, ¿no? Están los compañeros Huampi, San Martín, los compañeros Huampis, Aguajún por el lado del Amazonas, pero también San Martín por el lado un poco de la sierra amazónica. Nosotros entramos a esa zona a través de Zumba, ¿no?
a través de Zumba, y hay una zona extraordinariamente rica como recursos compartidos, pero lamentablemente asediados también por la actividad minera. Entonces, en varias ocasiones hemos tratado de crear, primero, aprendizajes desde nuestra parte con respecto a lo que significó, por ejemplo, la llegada de la Newmont a Cajamarca. Hemos estado en 2 oportunidades allá conociendo esa experiencia, pero lamentablemente todavía no hemos desplegado, diríamos, un ejercicio de defensa del territorio. Como tú decías al inicio, los ríos no tienen fronteras, van de un sitio al otro. Nosotros estamos en ciertas cabeceras importantísimas para el Perú, pero también las partes altas del Perú son parte fundamentales de un ecosistema integrado. Entonces creemos nosotros que las luchas campesinas de Cajamarca, las luchas campesinas de Piura, de San Martín, de Amazonas, deben estar articuladas con las luchas campesinas del sur y las luchas indígenas del sur del país. Entre los Shuar, por ejemplo, entre Huampis y Aguajún ha habido ya algunos encuentros, y creo que se tendrían que potenciar estos encuentros para crear plataformas binacionales, para construir realmente una tercera vía, no una tercera vía, vamos a decir, ni electorera, ni una tercera vía ecologista sin potencia, sino una tercera vía que vuelva a los sujetos, ¿no es cierto?, campesinos, a los colectivos, a las comunidades, al Ayllu, ¿no?, el concepto de la comuna andina, que es tan vital y tan importante para todos nosotros en los Andes, el núcleo de una forma distinta de hacer política desde abajo, y por otro lado, por supuesto, desafiando, poniendo en crítica toda esta economía fundada en el Producto Interno Bruto, en una serie de indicadores que no dan cuenta de otras formas de economía que son las que nos quieren desmantelar, son las de las que nos quieren expropiar este tipo de actividades. La agricultura, la semilla, por ejemplo, la memoria asociada a la semilla, ¿no es cierto? Esa es una de las principales riquezas extraordinarias. En el sur, precisamente, y en el norte, compartimos esta bioregión, que es una de las más importantes regiones en términos de la conservación de la agrobiodiversidad. Acá se han registrado más de 120 especies de leguminosas, más de 15 especies de distintos tipos de maní, más de 10 especies de maíz. Ustedes, para el caso del maíz y de la papa, tienen una diversidad que han logrado conservar mucho mejor que nosotros. Entonces, creo que por ahí hay que explorar formas de reapropiarnos del territorio, como lo hicieron las culturas huancas, los chancas, los guari, los mismos incas, y configuraron un escenario de, conociendo el territorio, aprovechar su maravillosa existencia, su maravillosa declive biogeográfico, hacer acueductos impresionantes y hacerle trabajar a la tierra de acuerdo a sus potencialidades. La creación del territorio de esa magnitud histórica es la que necesitamos ahora en nuestro tiempo, en nuestro presente, estimados. Tiempos. Totalmente, y estamos de acuerdo que esa es obra nada más de la asociatividad. Y has dicho un ejemplo de la historia de los incas, que tuviera el incanato el esplendor que tuvo y se puede hacer ahora. Freddy Vicente Motoche, conocido, dice un comentario válido: nuestra solidaridad con los compañeros defensores del agua de Fierro Urco que están siendo judicializados por defender el agua. Estamos en un país tremendamente absurdo, que se persigue a quien defienda el agua y a quienes ha asesinado a nuestra madre tierra, a quien contamina el agua. Jamás se los llama a responder por el delito de lesa humanidad, caso del río Puyango Tumbes. Fuerza Luis, firme en la lucha y resistencia en defensa de nuestra Pachamama. Felicitaciones. Bueno, están hablando del conductor por el espacio para defender hermanamente y humanamente el agua. Esta lucha y resistencia no tiene fronteras, nosotros estamos comprometidos. El comentario, Luis, a nuestro conocido, también ambientalista, Freddy Vicente Motoche González. Bueno, pues Freddy, un saludo a la distancia. Freddy es miembro del colectivo de defensores de la vida de Portobelo. Hemos hecho un trabajo sostenido desde hace por lo menos 3 años alrededor de la defensa de la estrella hídrica, como se la denomina, a Fierro Urco, y él pone de relieve un hecho que es también cierto, que vale la pena ponerlo ahorita sobre la palestra, diríamos, de la información de nuestros queridos hermanos peruanos, y es que el hecho de que se haya actuado
por justicia propia en las zonas de los páramos de Fierro Urco, impidiendo que las empresas mineras hagan exploración, ha generado una respuesta judicial y hay un proceso de criminalización, hay un proceso de judicialización, hay un proceso, ¿no es cierto?, donde las empresas mineras están pretendiendo, vamos a decir, coger a los dirigentes como los responsables de ciertas pérdidas que han obtenido, pero que no pueden ser designadas a dedo, no puede ser como en el caso de lo que ocurrió cuando se les tomó presos a 4 campesinos, Jovita Curipoma, Juanito Angamarca, Salomón Tene y el compañero Johnny Morocho, que uno de los miembros de la junta parroquial, un vocal de la junta parroquial, se vista de policía, y luego de unos acontecimientos en los cuales aparentemente hubo un autosabotaje de quema de la camioneta, él dirigiera a los policías para coger presos a los principales hombres y mujeres visibles de esta lucha, la mayoría de ellos campesinos de la tercera edad, que fueron violentamente puestos en prisión preventiva, luego salieron con medidas cautelares y ya va un año el juicio prácticamente y no hay ningún tipo de resultados. Un año de indagación previa en la que han tenido que presentarse todos los viernes a 3-4 horas a 3 horas de sus lugares de residencia en Loja, en fiscalía, un absurdo completo, una injusticia sin nombre para campesinos que han hecho de la defensa del agua su modus vivendi prácticamente en los últimos años, dada la presencia de estas concesionarias mineras. Entonces, nuestro saludo también solidario hacia todos ellos. En 10 meses, lo único que ha hecho Fiscalía es darse cuenta que no tiene ninguna prueba y ha vinculado a 10 campesinos más. El 14 de agosto, si no me equivoco, el 13 de agosto hubo otras acciones de autodefensa en la zona alta de Saraguro, en Fierro Urco, donde también fueron expulsados las mineras. De ese proceso también hay 4 personas injustamente vinculadas, entre ellas nuestro querido compañero Benjamín Macas. Nos solidarizamos con todos ellos, compañeros defensores del agua que están siendo perseguidos judicialmente por este estado minero que prácticamente se está configurando como tal, como un minéralo estado al servicio de los capitales transnacionales. Continuamos con los comentarios. Mónica Castro Morante dice: la contaminación del agua como parte de la contaminación del ambiente es a su vez parte del accionar de los grupos de poder económico y político del mundo hacia los países ricos en recursos naturales, pero sometidos, dependientes de ellos para mantenernos en la pobreza. Defender la naturaleza, la salud, educación, el empleo, etcétera, contra los imperios es defender la vida y debe ser responsabilidad de toda la humanidad. Comentario, Luis. Exactamente, coincidimos con la compañera en el sentido de que la humanidad en su conjunto está viviendo una crisis climática sin precedentes, según los últimos testimonios del panel de cambio climático, de investigaciones y investigadores del panel de cambio climático, auguran realmente situaciones desastrosas para la humanidad en los próximos años. Entonces, el modelo en su conjunto, este modelo que ha estado, como les digo, organizado por este principio por el cual tenemos que tener siempre al final de un determinado tipo de periodo económico más dinero, más acumulación, es el que está en crisis esta lógica del hiperconsumo, de la obsolescencia programada, está en crisis una relación con la naturaleza que ha estado fundada en una relación de opresión, de control, de dominio, de dominación, de aprovechamiento. Es un absurdo que miremos a la montaña no en sus atributos más amplios, sino miremos solamente aquellos minerales que dispersos de la montaña pueden proveer de un capital para finalmente engrosar el patrimonio de unos pocos inversionistas. Esta lógica es la que está fallando, esta lógica es la que no da más, esta lógica es la que debe de alguna manera revertirse, esta lógica de buscar el incremento del Producto Interno Bruto a cualquier costa. Entonces por eso necesitamos inversiones que más que nada vienen para la destrucción. No podemos sostener esa economía más. Entonces, que efectivamente parecería ser que la lucha por el agua, la lucha por
por la semilla, la lucha por la soberanía alimentaria, la lucha por el territorio en su conjunto, son luchas de carácter civilizatorio, en donde está el futuro de la humanidad dependiendo de ellas, ¿no? Porque efectivamente sabemos, si es que el bosque amazónico desaparece al ritmo que está ocurriendo, no habrá las posibilidades de un equilibrio planetario, posiblemente la propia especie humana desaparezca, y tendrán que pasar 200 años hasta que la Tierra, o 300 o 1000 años, hasta que la Tierra vuelva a un equilibrio. Entonces es triste, ¿no?, que habiendo sido herederos de un legado, de un milagro, que es la existencia, esta especie y la ambición de pocos esté llevando a la humanidad al descalabro. Pero desde los Andes, desde este nuevo espacio energético telúrico que efectivamente tenemos acá en nuestra sociedad andina, pueda emerger el retorno del Ayllu, el retorno de la comunidad, el retorno de la articulación de los Ayllus en defensa un poco del bien común. El bien común por encima de los bienes privados, individuales, es un poco la máxima de esta lucha. El desarrollo humano como prioridad y la vida. Muchas gracias por esta oportunidad, Luis. Vamos a tener seguramente nuevas oportunidades de conversar. Nos informan desde Tumbes que además del acuerdo del encuentro presidencial binacional, porque tenemos un acuerdo binacional, ya hay una autoridad binacional Perú-Ecuador que está previsto para este año, el encuentro de presidentes, se está promoviendo lo que habíamos comentado en un momento, Luis, del encuentro binacional de los defensores del agua y de la vida, de Perú y de Ecuador. De acuerdo, muchas gracias Luis por esta oportunidad y estamos en comunicación. Estamos en comunicación permanente gracias a nuestros hermanos ecuatorianos en la persona de Luis Corral. Gracias, Luis, muchas gracias. A usted, Néstor, tenemos que juntarnos los pueblos de Latinoamérica. Qué importante su programa televisivo. Muchas gracias. Muchas gracias, porque estamos en el mismo grupo, estamos en la misma orientación de defensa de la vida y del agua. El encuentro binacional de presidentes podría ser posterior al encuentro binacional Perú-Ecuador de los dirigentes de Tumbes, los ambientalistas de Tumbes y los colectivos que están presentes en el Ecuador, que no son pocos, es una cantidad muy importante en las 3 regiones, en las 3 provincias más importantes de la frontera con nuestro país. Estamos hablando de Loja, estamos hablando de El Oro y también de Zamora. Esto es toda la información, amigos, con los colectivos Defensores del Agua de Loja, Colectivo Defensores del Agua y la Vida, Colectivo Defensa del Agua y la Vida de la Parroquia Gualel y Colectivo Defensa del Agua del Cantón Saraguro, provincia de Loja. Son los colectivos, algunos de los colectivos que tenemos la comunicación, y el saludo a todos ellos. Amigos, de esta manera terminamos, damos por concluida la presente edición de Abriendo Puertas, en este caso abriendo puertas a la defensa del agua y de la vida, con este encuentro con Loja, Ecuador, con un profesional, docente universitario, don Luis Corral.